Gracias una vez más por contactarnos a través de su canal Derecho y Más. En la tarde de hoy tenemos la presentación de un tema que es de mucha importancia en el ámbito de lo que son los denominados derechos de la víctima. ¿Cuáles son las consideraciones de importancia que vamos a ver en esa dirección? Bueno, lo primero es construir conceptualmente la idea y al tenor obviamente de lo que dispone el Código Procesal Penal, la idea de lo que es la víctima. ¿Quién es víctima conforme los señalamientos establecidos en la norma jurídica vigente en nuestro país? Segundo, establecer en esa misma dirección, claro está, cuáles son sus facultades, sus atribuciones, que en el orden de lo que tiene que ver con las disposiciones normativas nuestras han sido establecidas también. Y luego, obviamente, verificar o construir más bien algunas ilustraciones o ejemplos para garantizar de la mejor forma lo que tiene que ver con la comprensión y el entendimiento del tema. Habíamos establecido en el introito que íbamos a definir de forma precisa a qué se considera jurídicamente hablando víctima. Bueno, en esa dirección plantea específicamente el artículo 83 del Código Procesal Penal en República Dominicana que víctima es, en primer término, el ofendido de manera directa por el hecho punible cometido. Digamos aquel que ha sido objeto de una estafa, de un robo, de un abuso de confianza, de un trabajo realizado no pagado. Es decir, ofendido de forma directa de una cualquiera de las infracciones tipificadas en el Código Penal vigente y en su legislación complementaria. Pero se preguntarán ustedes, ¿y es exactamente esa persona o esas personas las únicas que podrían caer bajo el imperio de lo que es la construcción conceptual de víctima? No. Tenemos el caso de los socios de una sociedad establecida conforme la Ley General de Sociedades Comerciales, que es la Ley 479-8. En ese sentido, aquellos que formen o adquieran la categoría de socio conforme a esa disposición normativa o el precitado artículo 83 de la norma se consideran como víctimas. Por igual sucede en los casos de homicidio. ¿Quién queda entendido jurídicamente hablando como víctima? Bueno, en ese sentido están el cónyuge, conviviente, pareja consensual, como también quedan en esa dirección los hijos o padres, fueren biológicos o adoptivos. Es decir, que vemos al tenor de lo que dispone la norma jurídica vigente que existen diferentes expresiones de lo que puede ser entendido como víctima, al tenor de lo que dispone obviamente el precitado artículo 83 del Código Procesal Penal de la República Dominicana. Luego de haber visto las consideraciones de importancia que nos permiten a nosotros definir con precisión quién es la víctima, vamos a ver en ese sentido cuáles son las facultades o prerrogativas a las que se refiere la norma jurídica vigente en República Dominicana respecto de ello. ¿Cuáles son los derechos que les ofrece el Código Procesal Penal modificado recientemente por la Ley 10-15, aquellos que adquieren la calidad de víctima? Bueno, en primer término, hay que señalar lo siguiente. La víctima está facultada para asumir su representación en el curso del proceso penal. Es decir, puede asistirse o representarse ella misma en el proceso propiamente dicho. Pero más aún, está facultada también a ser asistida por un defensor técnico de su elección. Y en esa dirección advertimos un elemento de suma importancia porque es bastante parecido a lo que son los derechos del imputado en este último aspecto. Y es el que tiene que ver con el caso de que en aquellas circunstancias en donde la víctima no tenga dinero para poder pagar un defensor técnico de su elección, entonces el Estado Dominicano está facultado para asignarle uno. Pero más aún, un elemento importante en el ámbito de lo que tiene que ver con las prerrogativas y facultades de la víctima es el que se refiere a la idea de que la misma puede intervenir en el proceso penal de acción pública en las formas y circunstancias, obviamente, de cómo lo plantea la ley. Igual sucede en el orden de lo que son las facultades que les ofrece a los fines de que sea informada de todos los detalles, de todos los pormenores del proceso penal en el cual ella de alguna manera se ha estado vinculando o ha sido vinculada a consecuencia de un tipo punible determinado. Un aspecto importante en el ámbito de lo que tiene que ver con el tema que nos ocupa es el que se refiere a lo que dispone el artículo 29 de nuestra normativa procesal penal en República Dominicana. En ese sentido se plantea una estratificación de lo que son las acciones en materia penal.
A ese respecto se sostiene que existen dos. Existe la acción penal pública y existe la acción penal privada. En el primero de los aspectos se sostiene de manera precisa que su titular es el Ministerio Público. En el ámbito de lo que es la segunda de las acciones, es decir, la acción privada, tiene como titular a la víctima. Ustedes podrán preguntarse, y en el ámbito de lo que es el ejercicio de la primera de las acciones, es decir, la acción penal pública, ¿solamente el Ministerio Público participa? Claro que no. En ese mismo sentido sostiene dicha disposición normativa, es decir, el artículo 29 ya precitado, que la víctima está facultada para intervenir en el proceso penal de acción pública conforme a las circunstancias y situaciones consignadas en el Código Procesal Penal propiamente dicho. Ustedes podrán preguntarse, ya vista la idea de la facultad tenida por la víctima de poder intervenir en el proceso penal de acción pública, preguntarán ustedes de forma específica, ¿y cómo lo hace? ¿Qué puede hacer? Bueno, de manera específica y en los términos de lo que dispone el artículo 118 y 119, la víctima puede intervenir como actor civil, exigiendo el abono de daños y perjuicios a propósito del tipo punible cometido en su contra, cometido en su desmedro. En esa dirección, entonces, tenemos una calidad que puede adquirir la víctima como tal. Y preguntarán ustedes, si en el ámbito de lo que es la acción pública como tal, ¿puede la víctima tener algún tipo de participación? Claro está. Puede promover la acción penal conforme a lo que dispone el artículo 85 de nuestra normativa procesal en materia penal y, como ya decíamos, promover el ejercicio de dicha acción en formas y condiciones parecidas a las que lo pudiera hacer el Ministerio Público propiamente dicho. De manera que, y como vemos, la víctima tiene en el ámbito de lo que es el ejercicio de la acción penal como tal, la oportunidad de adquirir dos calidades. Primero, la calidad de actor civil constituido y segundo, la calidad de acusador como tal, tomando en consideración las disposiciones establecidas precedentemente, es decir, las relacionadas con el artículo 85 de nuestra normativa procesal penal. Otro aspecto importante en el ámbito de lo que tiene que ver con el régimen de las acciones en materia penal es el que está relacionado con los casos consignados en el artículo 31 de nuestra normativa procesal en materia penal, referentes a lo que es la denominada acción penal a instancia privada, que puede ser y debe de ser entendida como una variable de lo que es la acción penal pública propiamente dicho. Pero ¿qué pasa? Que en esa dirección es importante precisar lo siguiente. Ese tipo de proceso penal, es decir, todos y cada uno de los 10 casos consignados bajo el imperio de la denominada acción penal a instancia privada, no pueden ser abiertos por el Ministerio Público si no es a requerimiento de la víctima sobre la base de una querella o sobre la base de una denuncia. Pero más aún, es importante precisar en esa dirección que el fiscal no puede darle continuidad a esos procesos penales en la medida en que la víctima, luego de haberlo aperturado con querella o denuncia, decida desistir de una de las dos. Es decir, que estamos frente a 10 casos que están sencillamente en el ámbito de lo que es el poder y control, en el orden del ejercicio de sus acciones, de lo que son los derechos establecidos en beneficio de la víctima propiamente dicho. Una consideración de mucha importancia en el ámbito de lo que es el tema que nos ocupa es el que tiene que ver de forma precisa con lo que son los casos de acción penal privada, que como decíamos precedentemente, la acción en esa dirección solamente puede ser ejercida, abierta y continuada por la víctima. ¿Cuáles son esos procesos penales? Bueno, son exactamente los que han sido consignados en el artículo 32 de nuestra normativa procesal. De forma específica, ahí se encuentran los casos de violación a la ley de cheques, el caso específico de lo que es la difamación e injuria y el caso señalado por dicha disposición como lo que es la violación a la propiedad industrial. En este último sentido se plantea una variante y es la que se refiere al hecho de que en aquellos casos de que se trate no de violación a la propiedad industrial propiamente dicho, sino a lo que es la violación a la ley de marcas de fábrica, en ese sentido estaríamos frente a la posibilidad tenida por la víctima de poder ejercer el asunto sea como acción penal privada o sea como acción penal pública. En el caso específico de violación a la ley de cheques, la situación entonces se desglosa en el orden de lo que es la falsedad en el cheque, que sería un caso de acción penal a instancia privada, y lo que es la violación a la ley de cheques, que es el denominado caso o muy conocido proceso
de violación a la ley de cheques por falta de fondos. En consecuencia, amigos que nos ven y que nos escuchan semanalmente por su programa Derecho y Más, he aquí los detalles de mayor importancia en el ámbito de lo que son los derechos de la víctima. Solo nos queda, luego de esta intervención, sencillamente invitarlos para que en una nueva entrega nos veamos oportunamente. Será hasta la semana que viene. Gracias por sus atenciones.